Y bueno, dicho esto, vamos a presentar el primer libro que ha editado Ediciones Contrabando. Llevamos ya 3, pero este fue el primero, que es un autor de Albacete, Manuel Turegano, y el título es Clean Ashway, absolutamente impronunciable, ninguna salida, menos mal que nos ha dejado la salida del subtítulo en español. Y bueno, se trata de un libro de relatos recorrido por el fantasma de Kafka, un libro que bebe, digamos, de los clásicos, pero clásicos transgresores, ¿no? Como Kafka, sin ir más lejos. El título está sacado de uno de los cuentos, el último, y en él un mono es capturado en la selva y es llevado en un barco a la civilización. Atrapado en la jaula, una jaula estrechísima en la que apenas puede moverse y apenas puede respirar, repite esas palabras, ¿no? Que no hay salida, ninguna salida. Tal vez la literatura sea la salida. Os dejo con su autor, Manuel Turegano, que nos va a hablar del libro. Gracias. Buenos días a todos, gracias por haber venido a este acto, que es el primero que organiza Ediciones Contrabando en Albacete, y espero que sea el primero de muchos, al menos esa es nuestra intención. Quiero empezar también dando las gracias a Collado y a Popuyar Libros por la acogida siempre tan grata que nos ofrecen para realizar este tipo de actividades, que tanto para las editoriales jóvenes como para los autores que no son muy mediáticos, pues son una puerta básica y esencial para que podamos llegar directamente a los lectores. Os agradecemos pues en todo lo que vaya y a la labor tan extraordinaria que hace. Y dicho esto, me voy a meter rápidamente en harina. Hoy aquí en esta presentación voy a romper un pequeño tabú. Yo en las 15 o 20 presentaciones que había hecho hasta ahora de mi libro anterior y de este, pues había evitado siempre hablar sobre el contenido de mis libros. Yo hacía una defensa de la literatura, de cierto tipo de literatura fuerte, y bueno, decía que mi obra, pues yo aspiraba a que se introdujera dentro de esa corriente. Me gustaría que estuviera dentro de ella. Pero hoy, sin embargo, entre gente tan próxima como sois muchos de vosotros, me gustaría hacer una excepción. Y voy a ver, no emplear un braille de mi libro. Es decir, voy a hacer unas cuantas referencias a los orígenes de los relatos que hay dentro de este libro. Este, como sabéis, es mi segundo libro, tras el anterior que se llamaba El desorden de nuestras vidas, vaya título. El segundo libro de un autor es siempre un problema, sobre todo si el primero ha tenido una cierta buena acogida entre los lectores. El autor se queda entonces atrapado en una encrucijada. Puede que para no defraudar a los lectores y para no defraudar las expectativas de esos lectores, intente hacer una cosa igual o muy parecida a lo que ya ha hecho en el primero. Y sin darse cuenta, él mismo se queda atrapado en su propio cepo. Piensa que si cambia, decepcionará. Pero al no cambiar, lo que acaba normalmente es decepcionándose a sí mismo, truncando su propio camino y muy probablemente derrotando su propio proyecto de escritura. Más vale dar un mal paso incluso en una dirección equivocada, que estarse siempre repitiendo y convertir la literatura en la aplicación de una determinada fórmula. Y creo que eso es lo que he hecho, esperando eso sí que no sea tan malo el paso que he dado, ni que haya tomado necesariamente una dirección equivocada. En este libro he cambiado muchas cosas, pero también es verdad que las circunstancias ya eran otras. En 2010, cuando publiqué El desorden de nuestras vidas, yo era básicamente un indignado, antes de que ese nombre se popularizara y antes de que las plazas de toda España se llenaran de ellos. Me indignaba y a cegueras con que parecía que no queríamos ver el desastre al que íbamos. Y no me refiero solo ni principalmente al desastre económico o político. No se trataba de eso. Se trataba de la gran mentira con la que detrás de una máscara festiva ocultábamos el malestar, la desazón y angustia
el deterioro vital y moral de una sociedad que entre carcajadas mellífugas y gestos de un hedonismo vacío se sumergía más y más en un abismo de soledad, frustraciones, desesperación, a duras penas contenido por el alcohol y las pastillas. Aquellos años, sin pensar en ello, sin darnos cuenta, todo iba muy bien. Sin embargo, pasamos de ser un país con pocos suicidios y bajo consumo de psicofármacos a ponernos a la cabeza de Europa también en esas estadísticas. Aquella indignación de entonces estaba en las páginas de aquel libro, tamizada, es verdad, por la ironía, cierta gota de humor negro y un lenguaje a veces desenfadado, a veces provocativo, que no podía negar lo mucho que le debía a Roberto Bolaño. En el libro que hoy os presento no ha desaparecido por completo e indignado de entonces, ni siquiera puedo asegurar que se haya aplacado. Pero sin duda en el libro se respira otro aire. El derrumbe de la fachada accidental de aquella realidad impostada ha acabado haciendo en gran medida innecesario e inútil, por obvio, continuar con aquella labor de etiqueta, y me ha permitido entrar en capas más profundas de la realidad, ir un poco más lejos, más adentro, incluso echar ojeadas significativas al pasado, sobre todo a ese pasado mezquino y turbio que sigue siendo el suelo y la base de nuestro presente actual. En este nuevo libro me he permitido, por otra parte, muchas más licencias, indagar en parajes más escondidos, disfrutar más con el lenguaje, echar una mirada filosófica sobre ciertos asuntos, incluso traspasar los límites de nuestras fronteras y echar una mirada, la verdad es que muy poco compasiva, a esa realidad que es Europa, baluarte infundado de tantas expectativas, que ahora comienza a mostrarse abiertamente con su lado más sombrío. Kein Ausweg, ninguna salida, es un libro formado por 7 cuentos y un relato más largo, de mayores dimensiones, que es de hecho el pilar fundamental del libro. También es el que le da el título y de él hablaré al final. El primer cuento se llama Crisis. No sé si os suena la palabra. Como su propio nombre indica, versa sobre un fenómeno del presente sobradamente conocido. No obstante, aunque en él se mencionan y aparecen, como es lógico, realidades y circunstancias de todos sabidas, su médula, su razón de ser está en otra parte. El viudo, anciano o mayor que lo protagoniza es para mí una personificación, una encarnación literaria de ese innumerable ejército de víctimas totalmente inocentes que ven truncada o incluso destruida su existencia por motivos y por causas a los que son absolutamente ajenos. Crisis ilustra para mí dos circunstancias, dos vicisitudes en cierto modo antagónicas. Y a de una persona que tras un golpe muy duro, la muerte de su esposa, intenta refundar su vida, quizá por alguna de las sendas por las que renunció a transitar algún día, y son muchas, si las pensamos, esas sendas que abandonamos en algún momento de nuestras vidas, y por otro lado, la implacable y trágica decisión del destino de cebarse una y otra vez con víctimas inocentes, golpeándolas sin misericordiamente una y otra vez. Ese aliento insufrible que a veces tiene el halo de la historia. Origen, el segundo cuento de este volumen, se marcha lejos, muy lejos, para poder estar más cerca. Viaja hasta la reciente guerra de los Balcanes para tratar de ilustrar, narrando ya, una de las causas esenciales del fenómeno eterno de la exclusión, la sacrosanta discriminación que se asienta en él. Tú no eres de aquí. La falacia del origen. Se trata en este caso de un cuento filosófico que tiene una trama política e histórica, pero que pese a todo, a mi modo de ver, es más transparente que el agua y tan rotundo como un martillo. No es que sea un cuento, como han dicho algunos, adecuado al momento, es que es un cuento adecuado para todos los momentos y para todos los lugares.
Buenos y malos sueños, el brevísimo relato que viene a continuación, es un puro enigma. Es el cuento clásico que te dicta inconsciente y que necesitas meses, años, para desentrañar su sentido si es que alguna vez llegas a entenderlo. Al protagonista del cuento le acometen cada noche dos clases de sueños, uno bueno y otro malo. Esto acaba cambiando toda su vida. Pero eso es pura apariencia, porque en realidad lo que hace es que va cambiando de una pesadilla a otra. ¿Hay luz al final de ese túnel? ¿O solo cabe esperar que muestre su colla infinita y asombra de este misterio? En verdad, yo tampoco lo sé. Escribir Resignación, el relato más largo y más pausado que los anteriores y meticulosamente descriptivo, por varias razones. La primera es porque considero el título uno de los verdaderos pecados capitales de nuestro tiempo. Como dice el refrán, resignarse es morir. He ilustrado esa idea con la narración de una vida entera, de ahí la longitud del relato, haciendo buen uso de la ironía y el humor, una ironía, espero que cervantina y compasiva. Y como el tamaño del relato lo permitía, pues me di el gusto y la satisfacción de meter ahí unos cuantos recuerdos, paisajes, gentes, ideas y palabras de mi infancia que tenían unos deseos enormes de utilizar y preservar. No es un cuento sobre el pasado, pero sí sobre cómo el pasado y la forma en que afrontamos entonces las cosas y la actitud que tomamos entonces ante el mundo explican en buena medida a dónde hemos llegado. No somos solo un juguete del destino, también lo somos de nuestras propias decisiones. Por otra parte, no está de más que en un momento en que vemos tantos signos y tantos gestos de derrotismo que nos invitan a la resignación y a aceptar buenamente la suerte que nos ha tocado, recordemos con vivas palabras que resignarse es morir. Vórtice, el cuento siguiente, es un esperpento, un pastiche, y la primera vez que utilizo el sarcasmo como un vehículo de expresión literaria. Su subtítulo, Escenas de la vida cultural a principios del tercer milenio, es un homenaje a cierta forma de titulación antigua y lo que en Valencia llamaríamos la explicación de la falla. Un escritor comercial, su editor y su agente literario rivalizan en su impúdica carrera por hacer del negocio cultural la base sobre la que cimentar ese desquiciante ideal de vida que ahora vemos describir con tanta frecuencia en los periódicos cuando se derriba a un político, que a un empresario o un gurú de los medios, el dinero y las drogas y el alcohol, más que los viejos paraísos artificiales, los nuevos paraísos fiscales. Parece como si no hubiéramos adelantado nada desde el Imperio Romano. No es de extrañar que la vida cultural española viva hoy en el más absoluto desasosiego y no sepa ya ni dar cuenta de lo que es. El siguiente cuento se llama Casa Tomada, y si recordáis ese mismo título del primer cuento de Cortázar, el cuento inicial de Bestiario. Pero aquí el sentido está totalmente invertido. Donde allí había una fuerza inconcreta y misteriosa que va empujando a sus moradores a desalojar su casa, aquí esos moradores que van a salir de viaje invitan a un fisgón a que tome y registre a conciencia su propia casa. ¿Por qué? ¿Qué quieren que encuentre? Quería escribir un relato que tuviera algo de intriga, de misterio, pero que a la vez, como suele ocurrir, la intriga y el misterio no se desvelaran por completo. Que tuviéramos solo, como nos ocurre casi siempre, datos incompletos de la realidad, solo una cierta perspectiva de las cosas. De hecho, siempre nos movemos, siempre actuamos desde la debilidad de ese conocimiento parcial que es a la vez una forma de desconocimiento, a la cual añadimos muchas veces cierta voluntad de no saber. El resultado es que el misterio permanece y es que los enigmas reales raramente se desvanecen. Europa, el séptimo cuento del libro, es una breve historia sobre
y aquí he tenido muchas dudas. Mutó tanto desde la idea original hasta el final, que en realidad, tal y como está, no lo reconoce ni la madre que lo parió. El motor último de este cuento es la indignación que me produjo el trato que Alemania y otros países del norte de Europa dieron a Grecia durante el estallido de la crisis de la deuda. La mezcla de soberbia, ignorancia y despotismo con que se trataba al país que es la cuna de nuestra civilización, o esa insufrible superioridad que permite a unos dictar la condena de los otros, sea muerte, sea la miseria, todo eso me enervó tanto que muy pronto necesité darle una salida literaria a ese asunto. Algo que pusiera en evidencia la barbarie que anida aún bajo la palabra aparentemente más civilizada, la palabra Europa. Ideé así varios argumentos. Me gustaba una estructura muy simple, algo que reprodujera aquellos chistes de nuestra infancia. Los chistes de había un inglés, un francés, un alemán, solo que se trataría de un chiste macabro. Al final el cuento está como está. Sé que algunos lectores solo lo han admitido después de una segunda o una tercera lectura. Quizá haber utilizado el sexo como vehículo narrativo despista mucho al principio, o haga creer que es lo que no es. En todo caso, no es mi tarea hacer de abogado del diablo. Solo el lector es soberano frente a la escritura y, por tanto, solo él podrá decidir si he acertado o no con este cuento. Y por último, el libro está coronado por el relato que en Auschwitz ninguna salida. Doblear el título en alemán, y este título además, ninguna salida, pues es un guiño morboso, perverso, sobre el que no me voy a extender mucho, a buen entendedor. Este relato de unas 50 páginas es, como he dicho, el principal motor y la principal razón de ser de este libro. El relato está basado en un hecho histórico y cuenta incluso con un cierto trabajo de documentación. En 1963, hace ahora justo 50 años, medio siglo, 39 años después de su muerte y cuando ya era una celebridad mundial, se celebró en Checoslovaquia, su país natal, el primer congreso sobre la vida y la obra de Franz Kafka. Aquel congreso debía decidir si uno de los mayores escritores del siglo XX, y quizá el más decisivo e indiscutido de todos, podía y debía ser publicado en su propio país. A pesar de que toda su familia había sido exterminada en Auschwitz por el nazismo, el nuevo gobierno checo, en nombre del pueblo, había decidido en su día no solo prohibir las obras de Kafka e ignorarlo de todo punto de la vida editorial, literaria, cultural y académica, sino incluso ignorar su existencia misma, borrarlo del todo, negar su realidad. Nunca había existido ningún Kafka en Praga. Pero como la realidad y el pasado son dos fantasmas muy difíciles, casi imposibles de enterrar, en 1963 el régimen checo, bajo presiones internas y externas, abrió un debate sobre Kafka. Uno de esos debates que hoy nos recuerdan un poco los famosos debates bizantinos. En realidad allí no se discutía nada sobre la literatura ni sobre la obra de Kafka. Su nombre y su obra se utilizaban para dirimir una lucha por el poder. De ahí que el debate pues fuera en sí mismo bizantino y casi que habría calificarlo de kafkiano. Lo que resultaba curioso es que un autor prohibido, un escritor inexistente, que viniera de pronto en el corazón, en realidad en una excusa, de un agudo conflicto político. Mi intención en un principio fue relatar este hecho con cierta objetividad, aunque también con bastante ironía, como un caso paradigmático de las siempre aberrantes relaciones entre el poder y la literatura. Pero muy pronto sentí una gran insatisfacción por ese enfoque. ¿Dónde estaba ahí el relato? ¿Qué papel quedaba para la imaginación en una historia así? ¿Dónde estaban los personajes de esa historia? ¿Iba a ir en contra de mí mismo y aceptar que en un relato literario era más importante la documentación que la imaginación? Fue entonces cuando decidí darle un enfoque totalmente diferente al cuento. E invité a aquel congreso
kafkiano en todos los sentidos, a un personaje que llevara tatuado en su carne, en su vida y en su espíritu, las huellas de aquel mundo sombrío y absurdo, sus miedos, sus esperanzas, sus proyectos, sus sueños, las heridas del pasado y los desengaños del presente. Alguien, además, para quien Kafka significara algo parecido a lo que Kafka significó para mí. Una cierta luz en medio de las tinieblas. Una luz negra, si se quiere, pero una luz. Algo que iluminaba la realidad y el mundo y nos permitía entender en qué mundo vivíamos, aunque por desgracia no nos librara de ser víctimas de él. La literatura, por desgracia, no tiene ese poder, aunque sí hay de permitirnos construir un refugio indestructible en el que siempre podemos vivir. Así, pues, acabé por inventar a un Joseph, un profesor de literatura, en un instituto de Brno, que para su sorpresa es invitado a aquel congreso. A través de él vivimos los sucesos y los acontecimientos del relato, que aquí no voy a revelar, lógicamente. Solo añadiré por fin que el mundo en el que transcurre ese relato no fue elegido arbitrariamente. El mundo en el que transcurre ese relato fue el que en su día devastó nuestras ilusiones. Prometió hacer realidad nuestros sueños, pero en realidad construyó otra cárcel. Y los barrotes de esa prisión eran el negativo de nuestras esperanzas. Y desde entonces el mundo se quedó sin alternativas, atrapado sin salida. Un Kafka visionario ya intuyó ese desenlace. Su literatura, como la de Melville, tiene un aura profética. Sin embargo, Kein Ausweg, Ninguna salida, es solo un título descriptivo. Más que una negación, es una señal de alerta. El grito de un momento. Yo tomé del relato de Kafka Informe para una academia. Un mono capturado en la selva es llevado en barco a la civilización. Va atrapado en una jaula tan estrecha que apenas si puede moverse, apenas si puede respirar. Y es entonces cuando repite: Kein Ausweg, Kein Ausweg. No hay salida, ninguna salida. Pero en el relato mismo de Kafka, luego el mono se hace humano y sale de la jaula. Espero que nosotros también sepamos encontrar esa salida. Gracias. No quería acabar mi intervención sin echar un capote, puesto que yo soy arte y parte también, por Ediciones Contrabando. Es un proyecto editorial que hemos creado hace muy poco, 3 meses, pero que sin embargo, bueno, pues ha echado a andar. Ya llevamos editados 3 libros, uno de ellos una maravillosa novela de Bárbara Gasco, que salió de imprenta ayer y que está tremendo y calientito y que bueno, pues a través de esta editorial tratamos de dar cauce y salida a numerosísimos proyectos literarios que hay ahora mismo en nuestro país, muchos de ellos obstaculizados por políticas editoriales muy restrictivas, ¿no? Se trata de un proyecto editorial totalmente literario, quiero decir que apostamos por literaturas nuevas y de riesgo totalmente, es decir, no nos echamos atrás ante cosas que sabemos que no digamos que van a ser costosas de introducir en el mercado, pero que sin embargo sabemos que son literariamente valiosas. Ahí nos podemos coger cualquier ejemplo histórico, porque ni Kafka, ni Joyce, ni Proust, ni Faulkner vendieron más de 100 ejemplares de ninguna de sus primeras novelas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy? Que si alguien no vende de partida 30.000 ejemplares, no lo vamos a publicar, aunque sabemos que tiene valor literario. Pues no, eso no puede ser así, no ha sido así nunca y no debe de seguir siendo. Entonces, pues nosotros vamos a tratar de crear un cauce para esto, ¿no? Aparte, somos una editorial diferente en el sentido de que en cierta medida somos también como una especie de cooperativa de editores, autores, escritores y lectores que estamos muy
entrelazados unos con otros. Sí. Tratamos además de fomentar las relaciones entre los lectores y la literatura, no solo a través de los libros que nosotros publicamos, sino que nosotros recomendamos también a través de nuestras publicaciones editoriales, recomendamos muchos otros libros de interés literario que no son nuestros, pero que no estamos interesados solamente en el fomento de nuestra literatura, sino en el fomento de cualquier literatura que tenga valor, que arriesgue y que sea, en ese sentido, para emerger, que es una cosa muy costosa, emerger una editorial nueva, hemos creado una figura que es la de los suscriptores a la editorial, que son un grupo de valientes que apuestan por nosotros un poco a ciegas, en el sentido de que pues, se suscriben a la editorial por 6 libros, que aún no saben cuáles son 80 euros, y el coste de esa suscripción, que se puede pagar a pedazos de 15 euros o de 40, no sé, cada uno puede hacerlo como quiera, pero son un grupo de valientes que apoyan y apuestan por esto y que, bueno, reciben no solo reciben en sus casas el libro, sino toda una serie de publicaciones electrónicas, son invitados a todos los actos que hacemos ya editorial y procuramos darles un alimento literario bastante cuantioso, ¿no? Como compensación, digamos, por el riesgo y el apoyo que nos dan, ¿no? Entonces, pues, las personas que realmente estéis en condiciones de eso, pues estaríamos orgullosísimos de que os suscribáis a la editorial. Por otra parte, podéis seguir ya la vida editorial de Ediciones Contrabando a través de nuestra página web, Ediciones Contrabando, edicionescontrabando.com, a través de Facebook. Los libros nuestros se pueden comprar en nuestra página web, se pueden comprar a través de Amazon, etc. O sea, intentamos, en 3 meses, intentamos sacar la cabeza porque queremos existir, queremos vivir y queremos, bueno, hacer una verdadera labor editorial. Por eso decía al principio que espero que este no sea el último acto que hacemos aquí, sino el primero de muchos. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias por haber venido y os deseo